En lo más alto de una colina, rodeado por un bosque sombrío, se encuentra el pueblo de Cerro Negro. Una tierra envuelta en misterio y oscuridad, donde las sombras acechan en cada rincón y los secretos están enterrados bajo capas de historia olvidada. En este lugar olvidado por el tiempo, una leyenda se alza sobre las ruinas, la historia de la bruja del Cerro Negro. Una entidad oscura y siniestra que ha acechado en las sombras durante siglos, esperando a aquellos lo suficientemente valientes para adentrarse en su dominio. Únete a nosotros en un viaje a través de los oscuros misterios de Cerro Negro, donde la magia antigua y el peligro acechan en cada esquina. Descubre la verdad detrás de la leyenda de la bruja del Cerro Negro y desentraña los secretos ocultos en las sombras de este lugar encantado. Prepárate para una aventura llena de peligro, intriga y sorpresas inesperadas. Porque en Cerro Negro, nada es lo que parece, y la oscuridad puede ocultar secretos que cambian el destino de aquellos lo suficientemente valientes para buscar la verdad. Únete a nosotros mientras exploramos los misterios de Cerro Negro y nos adentramos en la leyenda de la bruja del Cerro Negro. Bienvenidos a un viaje a lo desconocido. El sol se estaba poniendo cuando llegué al pie de Cerro Negro. El cielo estaba teñido de tonos rojizos y anaranjados, creando un ambiente inquietante. Miré hacia arriba, hacia la colina, donde se alzaba el pueblo abandonado. Una escalofriante sensación me recorrió la espalda mientras contemplaba la silueta oscura de las casas desmoronadas contra el cielo crepuscular. Decidido a enfrentar mis miedos, comencé a ascender por el sendero que llevaba a Cerro Negro. Cada paso que daba resonaba en el silencio del bosque circundante. Ramas crujían bajo mis pies y el viento susurraba entre los árboles, como si el bosque estuviera tratando de advertirme algo. El sendero serpenteaba entre los árboles, y conforme me adentraba más en el bosque, la luz del día disminuía gradualmente. Pronto me encontré rodeado por la oscuridad, con solo el débil resplandor de la luna para iluminar mi camino. A medida que avanzaba, la atmósfera se volvía más espesa, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios sombríos. En el fondo de mi mente, una voz me instaba a dar la vuelta y regresar a salvo a casa, pero mi curiosidad y mi determinación me empujaban hacia adelante. Finalmente, después de lo que parecieron horas de caminata, alcancé la cima de Cerro Negro. El pueblo se extendía ante mí, bañado en la luz plateada de la luna. Las casas parecían espectros silenciosos, testigos mudos de tiempos pasados. Un escalofrío me recorrió cuando me adentré en el pueblo abandonado. El silencio era ensordecedor, solo roto por el susurro del viento entre los edificios en ruinas. Me sentí como si estuviera siendo observado, como si las sombras mismas estuvieran acechando desde cada rincón oscuro. Con cada paso, mi corazón latía más rápido. Mis pasos resonaban en las calles vacías, creando eco en el vacío. Me pregunté si había sido un error venir aquí solo, sin compañía, sin nadie que pudiera ayudarme si algo salía mal. Pero aún así, continué mi exploración. La curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo que me embargaba. No podía permitir que el temor me paralizara. Había venido a Cerro Negro en busca de respuestas, y no iba a dejar que nada me detuviera. Mientras continuaba explorando el pueblo abandonado de Cerro Negro, el silencio parecía envolverme como un manto oscuro. Cada paso que daba resonaba en las calles desiertas, y el eco de mis propios pasos se perdía en la distancia. El aire estaba cargado de una sensación de antigüedad y abandono, como si el pueblo estuviera impregnado de los susurros del pasado. Me detuve frente a una de las casas más grandes y mejor conservadas. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y enredaderas, pero aún conservaban un aura de grandeza pasada. Decidido a investigar su interior, empujé con cautela la puerta entreabierta y entré. El interior estaba sumido en la oscuridad, solo iluminado por la débil luz que se filtraba por las ventanas rotas. El polvo flotaba en el aire, dándole un aspecto fantasmal al lugar. Con paso firme, comencé a explorar las habitaciones, cada una revelando un poco más de la historia olvidada de Cerro Negro. Encontré salones cubiertos de polvo y muebles cubiertos de telarañas, como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar. Pero lo que más llamó mi atención fue una escalera que descendía hacia lo que parecía ser un sótano. La curiosidad me impulsó a bajar, ignorando el ligero escalofrío que recorría mi espalda. El sótano estaba sumido en la oscuridad, apenas iluminado por una lámpara vieja y polvorienta. A medida que mis ojos se acostumbraban a la penumbra, pude distinguir estanterías llenas de objetos antiguos y misteriosos. Botellas de vidrio,
utensilios de cocina oxidados y libros viejos cubrían cada rincón, como si este lugar fuera un santuario de recuerdos olvidados. Entre los objetos polvorientos, encontré un libro antiguo encuadernado en cuero. Sus páginas estaban amarillentas y desgastadas por el tiempo, pero aún conservaba un aire de misterio y poder. Con manos temblorosas, abrí el libro y comencé a hojear sus páginas, sintiendo un cosquilleo de emoción recorrer mi cuerpo. Pero mientras leía, un sonido susurrante comenzó a llenar el aire, como si las sombras mismas estuvieran hablando entre ellas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras las palabras se deslizaban por mis labios, como si estuviera invocando algo antiguo y maligno. El susurro se intensificó, envolviéndome en su abrazo oscuro. Mis manos temblaban mientras intentaba cerrar el libro, pero parecía estar pegado a mis dedos, como si se negara a dejarme ir. Una sensación de pánico comenzó a crecer en mi interior, y supe que debía escapar de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Después de mi inquietante experiencia en el sótano de la casa abandonada, decidí dejar atrás aquel lugar y continuar explorando el pueblo de Cerro Negro. La oscuridad de la noche empezaba a cernirse sobre el pueblo, envolviéndolo en una atmósfera aún más sombría. Mientras caminaba por las calles desiertas, una sensación de inquietud se apoderaba de mí, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles en las sombras. Llegué a la plaza principal del pueblo, un espacio amplio y abierto rodeado por las ruinas de antiguas construcciones. En el centro, se alzaba una estatua decrépita que parecía mirar con desdén a los visitantes que osaban adentrarse en aquel lugar olvidado por el tiempo. Mientras contemplaba la escena, una figura encapuchada emergió de entre las sombras. La figura se movía con una gracia inquietante, como si flotara en vez de caminar. Instintivamente, retrocedí un paso, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La figura se detuvo frente a mí, y levantó la capucha, revelando el rostro de una anciana de mirada penetrante. Sus ojos oscuros parecían mirar directamente a través de mí, como si pudiera leer mis pensamientos más profundos. «¿Qué haces aquí, forastero?», preguntó la anciana con una voz áspera y profunda que resonaba en el aire quieto de la noche. Titubeé por un momento, sintiendo la incomodidad de estar bajo su mirada escrutadora. Sin embargo, reuní todo mi coraje y respondí: «Solo estoy explorando el pueblo. Me llamo Lucas». La anciana asintió lentamente, como si estuviera evaluando mis palabras. «Cerro Negro no es un lugar para los curiosos», advirtió. «Hay fuerzas oscuras que acechan en las sombras, y no todos los que vienen aquí regresan». A pesar de sus palabras ominosas, algo en la mirada de la anciana me intrigaba. Había un brillo de sabiduría antigua en sus ojos, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a revelar. «¿Quién eres tú?», pregunté, sintiendo la necesidad de conocer más sobre la misteriosa mujer frente a mí. La anciana sonrió débilmente, pero su sonrisa carecía de calidez. «Soy la guardiana de este lugar», respondió enigmáticamente. «He visto muchos venir y pocos regresar. Te aconsejo que te vayas antes de que sea demasiado tarde». Aunque sus palabras me llenaban de inquietud, mi curiosidad seguía siendo más fuerte que mi miedo. Agradecí a la anciana por su advertencia y me despedí, decidido a continuar mi exploración de Cerro Negro. Mientras me alejaba de la plaza, no pude evitar sentir que los ojos de la anciana aún seguían sobre mí, como si su mirada estuviera grabada en mi mente. ¿Quién era realmente esa misteriosa mujer, y qué secretos ocultaba el pueblo de Cerro Negro? Con cada paso que daba, me acercaba un poco más a descubrir la verdad detrás de esta oscura y enigmática historia. Después de dejar atrás la plaza principal y la inquietante presencia de la anciana encapuchada, me adentré aún más en el pueblo de Cerro Negro. Las sombras se alargaban mientras la noche avanzaba, envolviendo las ruinas en una oscuridad aún más profunda. A pesar del creciente sentido de inquietud que me embargaba, mi curiosidad seguía impulsándome hacia adelante. Caminé por las calles estrechas y sinuosas, pasando junto a las casas abandonadas que se alzaban como testigos silenciosos de un pasado olvidado. Cada crujido de madera podrida y cada susurro del viento entre las ruinas aumentaba mi sensación de estar siendo observado, como si los fantasmas del pasado estuvieran acechando en cada sombra. Finalmente, llegué a una de las casas más imponentes del pueblo. Sus paredes de piedra estaban cubiertas de musgo y enredaderas, pero aún conservaban una majestuosidad que contrastaba con el abandono que la rodeaba. La puerta principal estaba entreabierta, como si alguien hubiera entrado recientemente. Intrigado, empujé la puerta con cautela y entré en la casa. El interior estaba sumido en una oscuridad densa,
solo iluminada por el débil resplandor de la luna que se filtraba por las ventanas rotas. El polvo flotaba en el aire, creando un ambiente fantasmal que me hizo estremecer. Con paso firme, comencé a explorar las habitaciones, cada una revelando un poco más sobre la historia olvidada de Cerro Negro. Muebles cubiertos de telarañas y adornos rotos adornaban los salones, mientras que retratos polvorientos colgaban de las paredes, mirándome con ojos vacíos y sin vida. Mis pasos me llevaron hacia una escalera que descendía hacia lo que parecía ser un sótano. A medida que me acercaba, una sensación de inquietud creció en mi interior, como si algo oscuro y ominoso estuviera esperando en las profundidades. Con un nudo en la garganta, descendí por las escaleras y entré en el sótano. El aire era frío y húmedo, y el olor a moho y humedad llenaba mis fosas nasales. Estanterías cubiertas de polvo alineaban las paredes, llenas de objetos antiguos y misteriosos. Mis ojos se posaron en un objeto en particular, un antiguo libro encuadernado en cuero oscuro. Parecía estar fuera de lugar entre los objetos polvorientos y olvidados, como si estuviera esperando ser descubierto por alguien con la suficiente valentía para abrirlo. Con manos temblorosas, tomé el libro y lo abrí. Las páginas estaban amarillentas y desgastadas por el tiempo, pero aún conservaban un aura de misterio y poder. Extraños símbolos y escrituras antiguas adornaban cada página, como si fueran portadores de conocimientos olvidados por el tiempo. Mientras hojeaba el libro, una sensación de malestar creció en mi interior. Un susurro inquietante parecía emanar de sus páginas, como si el libro mismo estuviera vivo y tratara de comunicarse conmigo. Traté de cerrar el libro y dejarlo atrás, pero algo me lo impidió. Una fuerza invisible parecía sostenerlo en mis manos, como si estuviera destinado a revelarme sus secretos oscuros. Con el corazón latiendo con fuerza, continué leyendo, dejándome envolver por la magia oscura que emanaba del libro. Sin saberlo, había desatado fuerzas más allá de mi comprensión, y ahora me encontraba atrapado en un mundo de sombras y secretos, sin escapatoria a la vista. Después de la inquietante experiencia en el sótano de la casa abandonada, la sensación de tensión en el aire parecía aumentar con cada paso que daba en el pueblo de Cerro Negro. A medida que avanzaba por las calles desiertas, rodeadas por la oscuridad del bosque circundante, una extraña quietud se apoderaba del lugar, como si el propio pueblo estuviera conteniendo el aliento, esperando algo que estaba por venir. El bosque a los alrededores del pueblo parecía cobrar vida propia, con árboles retorcidos y sombras que se agitaban en la penumbra. El susurro del viento se mezclaba con el crujido de las ramas, creando una sinfonía macabra que me ponía los pelos de punta. A pesar de la creciente sensación de inquietud, mi determinación no flaqueaba. Había venido a Cerro Negro en busca de respuestas, y no iba a dejar que el miedo me detuviera. A medida que me adentraba más en el bosque, sentía que cada árbol, cada roca, cada sombra, estaba observándome, como si fueran testigos silenciosos de una verdad oculta. Finalmente, llegué a un claro en el bosque, donde la luz de la luna se filtraba entre las ramas y creaba un paisaje de ensueño. Pero incluso en este lugar tranquilo, la sensación de peligro no me abandonaba. Las sombras danzaban en los rincones de mis ojos, como si estuvieran esperando el momento oportuno para atacar. Decidido a encontrar respuestas, continué mi exploración. Cada paso que daba parecía llevarme más profundamente en la oscuridad, como si estuviera entrando en un mundo completamente diferente, separado de la realidad que conocía. Pronto me di cuenta de que me había adentrado demasiado en el bosque, y la sensación de estar perdido comenzaba a apoderarse de mí. Los árboles se cerraban a mi alrededor, formando un laberinto oscuro del que no había escapatoria. El susurro del viento se intensificó, como si el bosque mismo estuviera tratando de comunicarse conmigo. Voces susurrantes llenaron mis oídos, murmurando palabras que no podía entender. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y el miedo amenazaba con paralizarme. Pero en medio de la oscuridad, vi una luz brillante que se abría paso entre los árboles. Con un suspiro de alivio, me dirigí hacia ella, esperando encontrar una salida de este laberinto oscuro. Al llegar al claro iluminado por la luna, me detuve abruptamente al ver una figura encapuchada de pie en el centro. La figura parecía estar esperando mi llegada, y su presencia emanaba una energía oscura y siniestra que me hizo retroceder. Una voz resonó en la oscuridad, fría y amenazante. «Has llegado demasiado lejos, forastero», dijo la figura con voz profunda. «No deberías haber venido aquí». A pesar del miedo que me embargaba, reuní toda mi valentía y respondí: «Necesito respuestas». «¿Qué está pasando en este lugar?». La figura permaneció en silencio por un momento,
como si estuviera considerando mis palabras. Finalmente, levantó la capucha, revelando un rostro pálido y sin vida que me hizo retroceder con horror. En este bosque, las sombras son más que sombras, dijo la figura con voz hueca. Hay fuerzas oscuras en juego aquí, fuerzas que no deberían ser despertadas. Antes de que pudiera decir algo más, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo en el claro iluminado por la luna. La sensación de peligro no me abandonaba, pero sabía que no podía darme por vencido. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Después del inquietante encuentro en el claro del bosque, la sensación de peligro se aferraba a mí como una sombra. El aire estaba cargado de una energía tensa, como si el mismo bosque estuviera anticipando lo que estaba por venir. Sin embargo, mi determinación seguía firme, necesitaba encontrar respuestas, aunque eso significara enfrentarme a lo desconocido. Con pasos temblorosos, me adentré más en el bosque, dejando atrás el claro iluminado por la luna. La oscuridad parecía cerrarse a mi alrededor, envolviéndome en su abrazo frío y oscuro. Ramas retorcidas se alzaban como dedos acusadores, y el susurro del viento se transformaba en un lamento fantasmal que hacía eco en mis oídos. Mientras avanzaba, llegué a una parte del bosque donde los árboles parecían estar más densamente agrupados, formando una especie de círculo natural. En el centro de este círculo, una figura alta y esbelta se erguía en silencio. La luz de la luna se reflejaba en su vestimenta oscura, y su presencia irradiaba una extraña sensación de poder y antigüedad. Me acerqué con cautela, sintiendo un cosquilleo de miedo recorriendo mi espalda. La figura levantó la cabeza lentamente, revelando un rostro pálido y angular que parecía tallado en la misma piedra. Sus ojos, profundos y oscuros como el abismo, me miraban fijamente, como si pudieran leer mis pensamientos más profundos. ¿Quién eres tú?, pregunté con voz temblorosa, sintiendo la necesidad de romper el silencio opresivo que nos rodeaba. La figura permaneció en silencio por un momento, como si estuviera considerando su respuesta. Finalmente, habló con una voz suave pero penetrante, que resonaba en el aire quieto del bosque. «Soy la guardiana de este lugar», dijo la figura, su voz llevando consigo un eco de antiguos susurros. «He visto venir y partir a muchos, pero pocos han descubierto la verdad detrás de estas sombras». La guardiana del bosque, como se autodenominaba, parecía estar llena de secretos y misterios que no podía ni siquiera comenzar a comprender. Sin embargo, algo en su presencia me inspiraba confianza, como si estuviera destinada a ser mi guía en este viaje hacia lo desconocido. «¿Qué está pasando en este lugar?», pregunté, mis palabras apenas más que un susurro en la oscuridad. La guardiana inclinó la cabeza, como si estuviera considerando cómo responder. «En el Cerro Negro, hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión», dijo ella finalmente. «Fuerzas que han sido despertadas por la curiosidad de los mortales, y que ahora amenazan con devorar todo a su paso». Sus palabras enviaron escalofríos por mi espalda, pero sabía que no podía darme por vencido ahora. Había venido a Cerro Negro en busca de respuestas, y no iba a dejar que nada me detuviera en mi búsqueda de la verdad. «¿Cómo puedo detener estas fuerzas?», pregunté, mi voz temblorosa pero firme. La guardiana me miró con sus ojos profundos y oscuros, y por un momento, pareció contemplar las infinitas posibilidades que se extendían ante nosotros. Finalmente, levantó una mano, señalando hacia el horizonte oscuro del bosque. «La respuesta está en lo más profundo del Cerro Negro», dijo ella, su voz resonando con una determinación antigua. «Pero ten cuidado, forastero. El camino hacia la verdad está lleno de peligros que no pueden ser subestimados». Con eso, la guardiana se desvaneció en la oscuridad, dejándome solo en el bosque oscuro y silencioso. Pero a pesar de la incertidumbre que yacía ante mí, sentí una chispa de esperanza ardiendo en mi interior. Había encontrado a alguien que conocía los secretos de Cerro Negro, y ahora, estaba un paso más cerca de descubrir la verdad que yacía en lo más profundo de la oscuridad. Después del encuentro perturbador en el claro del bosque, me sentí más decidido que nunca a descubrir la verdad detrás de los misterios de Cerro Negro. Aunque mi corazón aún latía con fuerza por el miedo que había experimentado, me armé de coraje y continué mi búsqueda a través del pueblo abandonado. Las sombras parecían alargarse a medida que avanzaba, como si el mismo pueblo estuviera tratando de tragarme en su oscuridad. Cada paso que daba resonaba en las calles desiertas, y el eco de mis pasos se perdía en el vacío, como si el pueblo mismo estuviera absorbiendo cualquier rastro de vida que se atreviera a entrar en él. Finalmente, llegué a una casa que parecía más siniestra que las demás. Sus paredes estaban cubiertas de hiedra y musgo,
y una sensación de malestar se apoderó de mí al acercarme. Aunque mis instintos me advertían que me alejara, sentí que era mi deber explorar cada rincón de este lugar olvidado. Empujé la puerta entreabierta con cautela y entré en la casa. El interior estaba sumido en la oscuridad, solo iluminado por la débil luz que se filtraba por las ventanas rotas. Una sensación de opresión pesaba en el aire, como si el mismo ambiente estuviera impregnado de una energía maligna. Con paso firme, comencé a explorar las habitaciones, cada una revelando un poco más sobre el pasado oscuro de Cerro Negro. Encontré muebles cubiertos de polvo y adornos rotos, como si el tiempo se hubiera detenido en este lugar. Pero lo que más me llamó la atención fue una puerta en el suelo que parecía conducir a un sótano. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras descendía por las escaleras que conducían al sótano. Una vez abajo, me encontré en una habitación oscura y húmeda, iluminada solo por una lámpara vieja y parpadeante. Mis ojos se posaron en una mesa en el centro de la habitación, donde descansaban una serie de artefactos oscuros y perturbadores. Calaveras humanas adornaban las estanterías, junto con extraños símbolos tallados en madera y hueso. Una sensación de terror se apoderó de mí al darme cuenta de la verdadera naturaleza de este lugar. Era un santuario de muerte y oscuridad. Mientras examinaba los artefactos con horror, una sensación de presencia se hizo presente en la habitación. Giré lentamente, esperando encontrar a alguien más en el sótano conmigo, pero no había nadie más allí. Sin embargo, una risa siniestra resonó en la habitación, haciendo eco en las paredes de piedra. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblorosa con miedo. La risa continuó, llenando la habitación con su presencia maligna. Me sentí atrapado, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles en la oscuridad. De repente, una figura emergió de las sombras, su presencia envuelta en una oscuridad palpable. Era una mujer alta y delgada, con ojos que brillaban con una luz fría y malévola. Su rostro estaba marcado por cicatrices y arrugas, y su mirada era tan penetrante que sentí que podía ver directamente en mi alma. ¿Quién eres tú?, pregunté, mi voz apenas un susurro en la oscuridad. La mujer sonrió con malicia, revelando filas de dientes afilados como cuchillas. Soy la guardiana de los secretos oscuros de Cerro Negro, dijo con voz quebrada. Y tú has entrado en mi dominio sin permiso. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me daba cuenta de que había caído en las garras de la bruja del Cerro Negro. La misma figura mítica que había inspirado temor y superstición en las mentes de los lugareños. Antes de que pudiera reaccionar, la bruja levantó una mano esquelética y murmuró unas palabras en un idioma antiguo y oscuro. Una aura oscura comenzó a llenar la habitación, envolviéndome en su abrazo gélido. Con el corazón lleno de pánico, me di cuenta de que estaba en grave peligro. La bruja del Cerro Negro había despertado, y yo estaba atrapado en su trampa mortal. A medida que la bruja del Cerro Negro pronunciaba sus palabras oscuras, el aire a mi alrededor parecía volverse más denso, como si estuviera cargado con una energía maligna que amenazaba con aplastarme. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y un sudor frío cubría mi frente mientras luchaba contra el terror que amenazaba con paralizarme. Con una determinación feroz, me obligué a moverme, buscando desesperadamente una salida de esta pesadilla viviente. Mis ojos se escudriñaron en la oscuridad en busca de cualquier medio de escape, pero todo lo que veía era la figura de la bruja, con su mirada penetrante y su sonrisa malévola que parecía desafiar cualquier intento de resistencia. Sin embargo, en medio de mi terror, un destello de esperanza brilló en mi mente. Recordé el libro de hechizos que había encontrado en el sótano de la casa abandonada. Si alguna vez había un momento para usar su poder, era ahora. Con manos temblorosas, saqué el libro de mi mochila y lo sostuve frente a mí. Las páginas parecían palpitar con una energía misteriosa, como si estuvieran ansiosas por ser liberadas de su prisión de papel. Con una determinación renovada, comencé a recitar las palabras escritas en las páginas, dejando que su poder fluyera a través de mí. Una luz brillante estalló en la habitación, iluminando las sombras y disipando la oscuridad que rodeaba a la bruja. Un grito de furia resonó en el aire cuando la luz la alcanzó, causándole un dolor indescriptible que la hizo retroceder. Aprovechando la oportunidad, corrí hacia la salida del sótano, sintiendo la energía del libro de hechizos ardiendo en mis venas. Con cada paso que daba, sentía que me alejaba un poco más de la bruja y su influencia maligna. Cuando finalmente llegué a la puerta, me di la vuelta para mirar a la bruja una última vez. Su figura estaba envuelta en sombras, sus ojos brillaban con un odio implacable que me hizo estremecer.
pero sabía que no podía permitir que su oscuridad me consumiera. Con una determinación feroz, cerré la puerta del sótano detrás de mí, sellando a la bruja en su prisión de sombras. El alivio inundó mi ser cuando salí a la luz del día, dejando atrás la oscuridad y el peligro del pueblo de Cerro Negro. Sabía que mi encuentro con la bruja del Cerro Negro había dejado una marca indeleble en mí, pero también había demostrado que la luz siempre puede prevalecer sobre la oscuridad, si uno tiene el coraje de enfrentarla. Con el libro de hechizos en mano, emprendí el regreso a casa, sabiendo que mi aventura en Cerro Negro había llegado a su fin. Aunque nunca olvidaría los horrores que había presenciado en ese lugar maldito, también llevaba conmigo la lección de que, incluso en los lugares más oscuros, siempre hay una chispa de esperanza que puede guiar el camino hacia la salvación. Después de escapar de los peligros del pueblo de Cerro Negro y la bruja que lo habitaba, me encontré de vuelta en el mundo familiar de la civilización. Sin embargo, la experiencia había dejado una profunda huella en mí, y los recuerdos de aquella oscura y misteriosa aventura seguían atormentándome en mis sueños y pensamientos cotidianos. A pesar de todo, sentí un sentido de alivio y gratitud por haber sobrevivido a ese encuentro con el mal en su forma más pura. Me sentí afortunado de haber logrado escapar de las garras de la bruja del Cerro Negro, y me juré a mí mismo que nunca olvidaría las lecciones que había aprendido en aquel lugar. Con el paso de los días, traté de retomar mi vida normal, pero algo había cambiado en mí para siempre. La sombra de Cerro Negro seguía acechándome en cada rincón oscuro de mi mente, recordándome que el mal puede manifestarse en las formas más inesperadas y aterradoras. Decidido a dejar atrás aquellos recuerdos perturbadores, me sumergí en mi trabajo y mis actividades cotidianas. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del pueblo abandonado y la figura de la bruja se proyectaban en mi mente, recordándome que la oscuridad nunca está muy lejos. Una noche, mientras me encontraba solo en mi apartamento, me vi asaltado por una sensación de inquietud inexplicable. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una ráfaga de viento helado sopló a través de la habitación, haciendo que las velas parpadeasen y se apagaran. Me levanté de mi silla con nerviosismo, sintiendo que algo no estaba bien. La sensación de presencia en la habitación era abrumadora, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles en la oscuridad. De repente, un sonido susurrante llenó el aire, como si las sombras mismas estuvieran hablando entre ellas. Mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho mientras miraba a mi alrededor, tratando de localizar el origen del extraño fenómeno. Entonces, vi algo que me heló la sangre en las venas. En una esquina oscura de la habitación, una figura encapuchada se alzaba, su presencia envuelta en sombras y oscuridad. Mis ojos se abrieron de par en par mientras observaba horrorizado cómo la figura se movía hacia mí, su mirada fija en mí con una intensidad penetrante. «¿Quién eres tú?», pregunté con voz temblorosa, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La figura permaneció en silencio por un momento, su presencia parecía llenar la habitación con una energía ominosa. Entonces, con un susurro siniestro, levantó la capucha y reveló su rostro pálido y sin vida. Era ella. La bruja del Cerro Negro, con sus ojos fríos y su sonrisa malévola. Mi corazón se detuvo en mi pecho mientras me enfrentaba al horror de encontrarme cara a cara con el mal que creía haber dejado atrás. «¿Qué quieres de mí?», pregunté, mi voz apenas un susurro en la oscuridad. La bruja sonrió con malicia, su voz resonando en la habitación con un tono de burla. «He venido a reclamar lo que es mío», dijo con voz hueca. «Tu alma me pertenece, forastero, y no habrá escape para ti». El terror se apoderó de mí mientras me daba cuenta de que estaba atrapado en la telaraña de la bruja una vez más. Con el corazón lleno de pánico, busqué desesperadamente una salida, pero sabía en lo más profundo de mi ser que esta vez, la oscuridad había ganado. Atrapado en la presencia aterradora de la bruja del Cerro Negro, me sentí como si estuviera sumergido en un abismo de oscuridad sin fin. Cada latido de mi corazón resonaba en mis oídos con un eco de terror, mientras luchaba por encontrar una salida de esta pesadilla viviente. La bruja se acercó lentamente hacia mí, su figura envuelta en sombras y su mirada fija en mí con una intensidad penetrante. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras retrocedía lentamente, buscando desesperadamente algún medio de escape. «¿Qué quieres de mí?», pregunté con voz temblorosa, mi voz apenas un susurro en la oscuridad opresiva que nos rodeaba. La bruja sonrió con malicia, revelando filas de dientes afilados como cuchillas. «Tu alma me pertenece, forastero», dijo con voz hueca. «He esperado mucho tiempo para reclamar lo que es mío, y no habrá escape para ti».
El miedo se apoderó de mí mientras me daba cuenta de que estaba enfrentando una fuerza mucho más poderosa de lo que jamás había imaginado. Mis manos temblaban mientras buscaba desesperadamente algún tipo de defensa contra la bruja que se alzaba ante mí, pero sabía que no tenía ninguna posibilidad contra su poder maligno. Sin embargo, en medio de mi desesperación, un pensamiento audaz cruzó mi mente. Recordé el libro de hechizos que había encontrado en el sótano del pueblo abandonado, y la luz brillante que había utilizado para repeler a la bruja la última vez. Si alguna vez había un momento para usar su poder, era ahora. Con un último acto de valentía, saqué el libro de mi mochila y lo sostuve frente a mí, dejando que su energía mágica fluyera a través de mí. Las páginas parecían palpitar con una luz brillante, como si estuvieran ansiosas por ser liberadas de su prisión de papel y hacer frente al mal que acechaba en la oscuridad. La bruja retrocedió un paso, su mirada llena de sorpresa y temor mientras la luz del libro la envolvía, disipando las sombras que la rodeaban. Un grito de furia resonó en el aire mientras luchaba contra la energía mágica que la retenía, pero sabía que no tenía ninguna posibilidad contra el poder del libro. Con un último esfuerzo, recité las palabras de protección escritas en las páginas del libro, enviando a la bruja de vuelta a las sombras de las que había salido. Con un estallido de luz brillante, la bruja desapareció, dejándome solo en la habitación con el eco de su presencia maligna. El alivio inundó mi ser mientras caía de rodillas en el suelo, exhausto por la batalla que había librado. Sabía que la bruja del Cerro Negro nunca desaparecería por completo, pero al menos había logrado derrotarla una vez más y salvar mi alma de su oscura influencia. Con el libro de hechizos en mano, me levanté con renovada determinación y salí de la habitación, dejando atrás la oscuridad y el terror que la bruja había traído a mi vida. Aunque sabía que el mal nunca estaría muy lejos, también sabía que mientras tuviera el poder del libro a mi lado, siempre tendría una defensa contra las sombras que acechaban en la oscuridad. Después de mi encuentro con la bruja del Cerro Negro y los oscuros secretos que acechaban en las sombras, el pueblo de Cerro Negro comenzó a cambiar. La niebla que lo envolvía se disipó lentamente, revelando una belleza que había estado oculta durante demasiado tiempo. Para mí, la experiencia en Cerro Negro fue una lección de valentía y determinación. Aunque enfrenté la oscuridad y el peligro, encontré la fuerza para seguir adelante y descubrir la verdad que había estado buscando. Ahora, mientras me alejo de ese lugar encantado, sé que llevaré conmigo las lecciones aprendidas y los recuerdos de una aventura que cambiaría mi vida para siempre. Y así concluye nuestra historia, una historia de misterio, magia y redención. Pero recuerda, en cada sombra hay luz, y en cada oscuridad, la esperanza puede florecer. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Hasta la próxima vez.